Shalom. Shalom. La guarde. Bien, Shalom, shalom. Shalom, amiga. ¿cómo han pasado? Bendecidas, hermano. Me alegra, mi amada. Me alegra mucho, Shalom, muy bien, gracias al me Todopoderoso. alegra mucho, mis amadas. Bueno, mis amadas, yo sé que ya la hermana Darling estuvo orando, pero vamos a hacer una breve oración para darle gracias al Eterno por este tiempo maravilloso que nos da la oportunidad de compartir, amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Padre, amado Abacados. En esta hora, Rey de Gloria, te adoramos, te exaltamos y glorificamos tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso en el cual tú nos permites, Señor, compartir, Señor, como mujeres de la Torá, Señor, como mujeres que desean adorarte, exaltarte y glorificarte, Señor. Padre, permite que este sea un tiempo provechoso, toma control, Señor, oh Dios, de todo, Señor, lo que aquí se vaya a compartir. Sé tú guiándonos en todo momento, Señor. Sé tú direccionando este tiempo, Rey de Gloria. Señor, nos disponemos en tus manos. Toma control del tiempo, mi Rey, Padre Celestial, que podamos abarcar lo que tú has permitido, Señor, que yo prepare en esta hora, con la dirección tuya, Señor. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, Yeshua HaMashiach. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Ahí están viendo la presentación. ¿Están viendo la presentación? No. Regálenme No un se segundo. ve. No se ve. Esperen un momentito. ¿Ahora? Ahora sí. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Bueno, de antemano les pido disculpas si en algún momento me tengo que levantar. Como ya ustedes conocen mi estado, vamos a estar un tiempo aquí sentaditas, mínimo 1 hora y alguito. Y en ese tiempito a veces me dan ganas de ir al baño. Entonces de antemano pido excusas por si acaso. Bueno, no se preocupe, porque nosotras sabemos. Gloria al Señor, gloria al Señor. Ya antes, mientras que estaba la canción, aproveché. No está bien. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a compartir en esta hora acerca de Sara. Amén. Yo he querido titular en esta enseñanza de Sara como una mujer que confía. Una mujer que confía. Porque en lo que he leído de ella, pues pude ver esa parte y eso es lo que quiero resaltar en este tiempo, amén. Pero antes de empezar quisiera saber, ¿verdad? La hermana Arely estuvo comentando cámaras, en lo posible las cámaras, y cómo es que es, y los micrófonos cerrados, pero vamos a tratar de hacerlo un poco más que participativo, no sé, para poder interactuar y aprender todas. Vamos a ver, yo quisiera que 2 de las hermanas me pudieran decir qué saben de Sara, qué conocen de Sara, ¿ya? Si no, ninguna levanta la manito, yo de las que están aquí de pronto digo, bueno, fulanita, la hermana fulanita. ¿Qué me puede decir de Sara? ¿Qué conocemos de Sara? Dice la hermana María Victoria. Pues, hermana Sara era la esposa de Abraham, la cual no había podido tener hijos. Ajá. Pero el Señor le prometió a Abraham de que le iba a dar un hijo, que iba a ser su primer hijo. Pero Sara, cuando el ángel se acercó para decirle de que ella iba a ser madre, que Sara se sonrió, que no confió, ¿verdad? Tuvo temor. Ella se desesperó porque ella pensó de que no, en ese momento ella pensó que por la edad ella no podía tener hijos. Así es. Pero Sara tuvo algo que Sara, con el deseo de tener un hijo, se desesperó y le dijo a Abraham de que se llegase a su esclava para tener su hijo. Lo cual fue un problema para Sara,
porque cuando Agar estaba embarazada se burlaba de Sara. Ella se llama, y cuando el pelado fue creciendo, que ya Sara se dio cuenta de que salió embarazada, ¿me entiende? Entonces hubo como que el hijo de la esclava se puso como que celoso y molestaba mucho al niño, cosa que a Sara no le agradó eso. Entonces habló con su esposo y le dijo lo que estaba pasando y él le dijo que hiciera como ella quisiera. Y ahí, oye, Agar salió, se fue. Eso es lo que más o menos se ve Sara y pero hay que participar todas. Amén, amén. Ahí dice que Laurita también está levantando la mano. Hola Elsa, ¿cómo estás? Shalom. Amén. Una de las cosas que se me viene a la mente cuando pienso en todas las mujeres, en la mayoría de las mujeres que salen representadas en la palabra, es la gran influencia que uno puede ejercer sobre un hombre. Total. Porque si bien Sara se equivocó, creo que ella hablaba con alguien, yo le decía, yo muchas veces me he creído Sara tratando de ayudar a Dios o ser más buena que Dios, pero me asombra la influencia tan fuerte que Sara le dice, acuéstate con Agar, y Abraham se acuesta con Agar. Después le dice, despacha a Agar de aquí porque me hace mal, me incomoda, y Abraham le echa a Agar. Listo, uno entiende que todo esto es un proceso del Padre, un propósito del Padre, pero uno, por ejemplo, en mi caso, cuando yo analizo la historia, yo cuál influencia tenía Sara como la esposa hacia Abraham. Y no necesariamente a veces uno conocer la palabra nos hace actuar bien. Totalmente. Porque aunque todos se equivocaron, para mí ninguno es inocente. Abraham se equivocó en escuchar eso, no creerle al padre que fuera Sara realmente la que iba a dar la esposa para que se cumpliera la promesa del padre. Sara también se equivocó en echar a esa persona así nomás, después que se aprovechó, porque para mí es algo así, su esclava se aprovecha, la da a su esposo sin saber si la esclava le gustaba a Abraham, hace que se acueste con Abraham, hasta el punto que quede embarazada, tiene el hijo, obviamente también Agar influenció, hay una influencia Agar de que muchas personas cuando no tienen nada y vuelven a tener y comienzan a tener, se creen, y eso nos pasa creo a la mayoría de las personas. Entonces siempre pido al Señor que nos ayude a tener humildad cuando comenzamos a tener algo o alguien en nuestra vida también. Entonces, todo, pero que ella hablaba con otra persona y decía, ay, pero es que es un hogar creyente y hace no sé qué cosa. Es que el hecho de que estén en la palabra no significa que eran perfectos, cometían errores. Amén. Y estos errores nos ayudan a nosotros para que sea un espejo para aprender. Amén, 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 así es. Muy bien, hermanas. Lo han dicho todo prácticamente. No, pero yo tengo mi preparación acá, si es que vamos a seguir acá, pero ahí han hecho una breve reseña del tema. Vamos a leer Génesis capítulo 11 del 27 al 30. Dice así la hermosa palabra del Señor. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Fíjense que resalta, Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Amén. Aquí estamos viendo inicialmente cuando el Señor, o sea, vemos aquí de dónde era, rápidamente así a grosso modo, dónde era Abraham, dónde era Sarai, ¿cierto?
Pero ahora entremos aquí en materia, como empecé preguntándoles a ustedes, quería conocer más o menos qué idea tenían acerca de quién era Sara. Entonces vamos a mirar aquí, ¿qué nos dice la Biblia de Sara? Aquí tengo los textos bíblicos, vamos a mirar qué nos dice la Biblia de Sara. En Génesis, tenemos aquí Génesis 11, 27, Génesis capítulo 11, verso 27 al 29. Tenemos Génesis 20, no sé si las hermanas de pronto, yo tengo los textos aquí, los voy a proyectar y de pronto si hay alguna que quiera leerlo lo puede hacer, me va levantando la manito y vamos corroborando acá quién fue Sara de acuerdo a lo que nos dice la palabra. ¿Alguna quiere leer Génesis 11 del 27 al 9? Mi persona, hermana Elsa. Bueno, listo, sí. ¿Qué dice Génesis? Ahí está proyectadito. Bueno, dice la palabra del Padre, estas son las generaciones de Tarén. Tarén engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán al padre de Tarén en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y la verdad también es mi hermana, hija de mi padre. Génesis 20, no perdón, hija de mi madre. Exacto, Génesis 20:12 dice, y a la verdad también, ese es otro capítulo, otro texto, dice Génesis 20:12, y a la verdad también es mi hermana, eso lo está diciendo Abraham, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Primeramente, antes de pasar al otro texto, vamos a dejar en claro, Sara era hija de Taré también. Les quise traer los versos que respaldaban lo que he estado indagando acerca de Sara de acuerdo a la Biblia, porque realmente pues la enseñanza que les traigo hoy me basé, fue en la misma escritura. Ya estuve buscando, fue en la misma escritura, y de pronto corroborando en algunos, o sea, mirando de pronto qué dice un poquito la historia a través acerca de Sara. Entonces, primeramente, Sara era hija de Taré, media hermana de Abraham, y aquí están los textos para respaldar. Amén. Vamos a ver qué dice Génesis 12, del 10 al 14. ¿Hay alguna otra hermana? O yo lo leo, no se preocupen que yo puedo hacerlo. Amén, amada. Yo leo. ¿Qué dice? Génesis 12 del 10 al 14. Del 10 al 14, sí, dice. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Amén. Vamos a mirar otra cosa que nos dice la Biblia. Además, anteriormente se me olvidó resaltarles que además de ser hija de Taré, media hermana de Abraham, de acuerdo a los textos que vimos, Sara Sara venía de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia. De allá fue donde nació. Otra cosa que resalta es la belleza de Sara. De acuerdo a la palabra del Señor, vemos que resalta mucho la belleza de Sara. Y buscando un poquito de pronto en algunas páginas de eso, según el Talmud, o sea, no quise colocar esto, solamente lo dejo allí como información, según el Talmud, no sé qué tan cierto sea, buscando en algunas páginas, dice de que la belleza de Sara era algo que la hacía resaltar en medio de las demás mujeres, y que según, no sé, las demás mujeres parecían monos delante de Sara. ¿Qué tan cierto sea eso? No lo podría confirmar, porque lo que no está escrito en la palabra del Señor no se atreve uno a confirmarlo. Mas, sin embargo, vemos que la palabra sí resalta que Sara era una mujer de hermoso parecer. Y aquí en este pasaje lo está resaltando. Amén.
Vamos a leer Génesis, la hermana leyó hasta Faraón, dijo, en el versículo 15 dice, dijo también Dios a Abraham, y a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. ¿Qué nos muestra esto? Que también el Señor cambió el nombre de Sara. Primeramente se llamaba Sarai y luego el Señor la llama Sara. Acerca de esto yo estuve buscando lo que significaba Sarai, y Sarai significa princesa, mujer noble. Pero Sara también significa lo mismo, porque también busqué el significado de Sara y Sara es lo mismo. Entonces yo me preguntaba, bueno, pero entonces si Sarai y Sara es casi que lo mismo, ¿por qué el Señor le cambió de nombre? Yo acá, en mi parecer, lo que puedo ver es que el Señor estaba reafirmando, estaba confirmando el llamado que estaba haciendo en Sara. Primero era princesa, porque Sara, además de ser princesa, de significar princesa, también significa reina, señora. Ya pasaba de como a otro nivel, ¿verdad? Según lo que podemos ver aquí. Y la palabra, el nombre Sara viene de la raíz Sar, que significa persona, jefe o cabeza. Entonces, por eso me atrevería a decir que es como una reafirmación de lo que el Señor iba a hacer con ellos dos, teniendo en cuenta el llamado que el Señor hizo a Abraham. Ya, porque el Señor llama a Abraham, pero juntamente con Abraham está su esposa, porque los dos son uno, de acuerdo a como dice la palabra, y de los dos vendría de los dos saldría la promesa, lo que el Señor iba a hacer. Amén. Vamos a ver qué dice Génesis 23 del 1 al 2. Dice, fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. O sea, según la palabra vemos que Sara vivió 127 años y murió allá ya en la tierra que el Señor había prometido a Abraham, perdone. Entonces, ¿qué podemos decir de Sara? Como decían las hermanas al principio, esposa de Abraham, hija de Taré, media hermana de Abraham, una mujer de hermoso parecer, una mujer estéril, resalta la palabra. Y aquí nos vamos al texto inicial en Génesis 11, verso 30, que dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Sabemos que la palabra resalta eso, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Llama mi atención esta parte, que la Biblia resalte eso, que Sarai era estéril y no tenía hijo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo resaltaría? ¿Cierto? ¿Y qué representaba la esterilidad en aquellos tiempos? De acuerdo a lo que hemos podido nosotros aprender a través del estudio de la palabra, en aquellos tiempos la esterilidad representaba una vergüenza para la mujer, ¿cierto? ¿Por qué representaba vergüenza para la mujer? Porque de acuerdo al diseño del Señor, la mujer tenía, o sea, el rol de la mujer era dedicarse a su hogar, dedicarse a su esposo, a procrear. Y hay una cosa importante para resaltar en este estudio, y es que nosotros la vez pasada veíamos Eva, hablábamos de Eva, la hermana Darlene hablaba y compartía de Eva. Cuando el Señor creó la humanidad, creó a Adán y a Eva, Él les dio a ellos una serie de instrucciones. No estaban escritas, pero ya había unas instrucciones. Y nosotros nos podemos dar cuenta de que estas instrucciones de una u otra manera habían pasado de generación en generación, de manera oral. Y siempre el Señor, o sea, de pronto uno dice, bueno, pero Abraham y Sara eran paganos. Sí, Abraham y Sara eran paganos, así como fue también Noé, o sea, estaban mezcladas sus culturas. Pero fueron personas, en este caso de los hombres, hablando puntualmente de los hombres, en los cuales el Señor se complació, el Señor hallaron gracia delante de los ojos del Señor, porque eran personas que en medio de ese paganismo, eran personas que trataban de buscar al Señor, eran personas que algo vio Dios en ellos, y era que quizás en sus corazones se inclinaban a tratar de obedecer al Eterno, porque habían conocido de generación en generación algo acerca de las instrucciones del Eterno que fueron plantadas en los corazones de Adán y de Eva en el momento en que el Señor se las dio, ¿cierto? Y vamos a tocar aquí, vamos a mirar Génesis
1, Génesis capítulo 1, verso 22 dice: y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. O sea, en aquellos tiempos, una de las funciones, la función principal del matrimonio era que procrear, era que la humanidad creciera, ¿verdad? Entonces, por eso precisamente, para una mujer que no podía tener hijos, era una aflicción tremenda el ser estéril. Podía ser muy amada, ser una mujer Procrear. Exactamente, una mujer muy amada, muy bella, podía tener muchas, ¿qué les digo yo? Quizás muchas comodidades, porque la palabra dice que Abraham fue rico, pero había algo que la afligía a ella, y era precisamente eso, su esterilidad. Era una vergüenza cultural en aquellos tiempos, era una angustia personal que Sara tenía en su corazón. Era deshonra. Es correcto, deshonra. Ya, el no poder procrear, porque esa era una de las funciones principales de la mujer en aquellos tiempos. Y el hecho de que una pareja no tuviera hijos, prácticamente la responsabilidad era ¿de quién? De la mujer. De la mujer. Nunca se pensó, ¿será que Abraham tiene algún inconveniente? ¿Será que Samuel y Jacob no lo tenían porque ellos tenían otras mujeres? Pero vemos que siempre se pensaba que era el problema de la mujer, ya, no del hombre. Entonces era algo que estaba afligiendo a Sara, muy a pesar de que era una mujer amada, una mujer hermosa, una mujer que tenía quizás muchas comodidades, una mujer jefa de un clan, porque cuando Abraham sale de su tierra y su parentela, pues él se vuelve ese jefe del clan, de la tribu, por decirlo de esa manera. Y ella era la señora de Abraham. Entonces había una aflicción en el corazón de esta mujer, que pasaban los años y ella de pronto guardaba esas cosas en su corazón. Había una angustia personal en ella, y que quizás se podía considerar hasta una maldición, un pecado, el hecho de no poder procrear. ¿Por qué? Porque era un mandato divino que había sido traspasado de generación en generación, aunque estuviera mezclado ahí el conocimiento previo de la instrucción del Señor, que el Señor dio en un principio a Adán y a Eva, con el paganismo, con la perversidad del hombre, pero había algo en el corazón de ellos. Entonces, es algo importante para resaltar, y porque vamos a ir a este punto de una mujer que confía. Entonces, yo tengo aquí, quiero compartirles algo en mi enseñanza que yo estuve preparando. Dice: aunque ellos eran paganos, de una u otra manera tenían un vago conocimiento de lo que le acabo de decir, de las instrucciones del Eterno de manera oral. Recordemos que el Señor dio una instrucción a Adán y a Eva, y de generación en generación se daba a conocer en parte esta instrucción. Pero la maldad del hombre siempre ha estado latente, y muy pocos obedecían, pero siempre hubo alguien en medio de tanta maldad que hallaba gracia, compasión ante los ojos de Adonai. En este caso puntualmente estamos hablando de Abraham, y juntamente con él su esposa Sara, de quien estaremos compartiendo en el día de hoy. Entonces vamos a resaltar algunas cualidades de Sara. Vamos a mirar. ¿Qué podemos ver en Sara nosotros? Yo tengo aquí 3 cualidades. En un primer punto tengo 2 juntamente, y en la otra tengo ya una solita. Dice: sumisión y respeto. ¿Qué dice Génesis 12 del 4 al 5? Me gustaría que una hermana fuera buscando Génesis 12 del 4 al 5. Otra hermana Génesis 20, verso 2, y el verso 13 de Génesis 20. Y otra, Amén. Otra primera de Pedro, capítulo 3, verso del 3 al 6. La hermana María Victoria, Génesis 12 del 4 al 5. ¿Qué otra hermana? Amén. Bueno, ya regáleme un segundo, hermana, le doy la palabra. ¿Qué otra hermana? Génesis 20, verso 2 y verso 13. Primera de Pedro, que hermana, para buscar entonces Primera de Pedro 3, verso 3 y 6, del 3 al 6. Ahí tenemos a la hermana Doris con esa otra. ¿Y quién busca Génesis 20,
verso 2 y verso 13. Mi persona. Mi La hermana persona. Darling. Listo. Entonces, la hermana María B. busca, me lee por favor Génesis 12, nos comparte Génesis 12, del 4 al 5. Del 4 al 5. Sí, señor. Amén, amén. Leo. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Amén. ¿Qué dice Génesis 20, verso 2 y verso 13? Amén. Ya lo leo. Dice la palabra del Padre, y Abraham decía de Sara su esposa, ella es mi hermana, por temor a decir, ella es mi esposa. No fuera que los hombres de la ciudad lo mataran a causa de ella. Así que Abimelech, rey de Gerar, mandó y tomó a Sara. El verso 13 dice, cuando Elohim me hizo dejar la casa de mi padre, yo le dije, hazme este favor, donde quiera que vayamos, di de mí, él es mi hermano. Amén, amén. Aquí vemos sumisión y respeto. Yo les digo una cosa, no es fácil de pronto cuando Abraham recibe el llamado, ¿cierto? Que salga de su tierra y de su parentela, abandone la casa de su padre y salga en pos de un llamado y de un Dios que él quizás no conocía muy bien, a aventurar, por decirlo de cierta manera. Sí, o sea, colocándonos nosotras en los pies de Sara, que nos diga nuestro esposo algo así, de pronto dejar la comodidad que hasta el momento el Señor nos ha permitido tener y salir a aventurarnos que nos vamos para tal país o para tal ciudad porque el Señor me dijo que me fuera, que allá estaba la bendición y resulta que no tenemos ni casa, no hay empleo, no, o sea, no sabemos qué va a pasar con nosotros, o sea, algo tenemos nosotras que decir. La palabra no dice qué dijo Sara. Muestra como si ella hubiese aceptado por completo ese llamado. Y pues de hecho vemos la evidencia porque ella sale con su esposo. Ya cuando ella le dice, ahí vemos esa sumisión, es acata la orden de su esposo. Sale juntamente con él. Se aventuran a ver lo que el Señor vaya a hacer. Y a conocer el Dios de Abraham, porque recuerden que el llamado lo hizo el Señor a Abraham primeramente y obviamente ella estaba dentro de ese propósito con el Señor. Pero a quien el Señor trata inicialmente es Abraham. Pero ella se somete a su esposo sin escatimar de pronto, mira que aquí estamos en esto otro, tenemos esto. O sea, una mujer que se somete, una mujer que obedece a su esposo. Ya, vemos el respeto, hacia su esposo. Génesis 2 y verso 13 nos habla cuando Abraham le dice a ella que mienta por temor a que lo mate el faraón, a morir, ya a causa de la belleza de ella. Y ella tampoco objetan absolutamente nada. Respeta a su esposo, sigue la voz de su esposo, no dice absolutamente nada. Ya. Entonces aquí estamos viendo dos cualidades en esta mujer que, como ahorita cuando empezamos, decía Laura algunas cosas que vamos quizás aquí a grosso modo a tratar, el tema de Agar, el tema de que la influencia que puede tener una mujer sobre el hombre, lo hablábamos la vez pasada, ya esa parte de la influencia que nosotros las mujeres tenemos en los hombres y que por eso tenemos que estar metidas en oración, ¿verdad? Pero hasta el momento estamos viendo una mujer sumisa, una mujer obediente, una mujer respetuosa. Y primera de Pedro 3, del 3 al 6, ¿qué dice, hermana Doris? Hermana Doris. Perdón, que no había abierto. Ok. Pero es un momentito, ya ahora sí. Ok. Del 3 al 6, ¿verdad? Sí. Dice así entonces, vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino
el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es el de grande, que es grande, de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Amén. Amén. Sin temer ninguna amenaza. Amén. Amén. Fíjense que la Biblia, la palabra resalta la obediencia de Sara. La obediencia. Y Pedro nos exhorta a nosotras las mujeres a que seamos como ellas, que seamos Así obedientes, seamos castas, seamos puras, y que ese sea nuestro adorno. Ya antes que quizás peinados ostentosos. Ya, amén. La hermanita Dori puede cerrar el micrófono. Sí, ya. Pues sí, y nos exhorta la palabra que podamos nosotras tomar estas cualidades de Sara. Yo quise resaltar estas tres, ya estas cualidades de Sara, para que seamos esas mujeres, amén, sumisas, esas mujeres respetuosas, esas mujeres obedientes. Pero hay una cosa importante y que parece contrastar, y lo decía Laura al principio, por eso quise preguntar. Ya decía ella el tema de Agar, mencionaba el tema de la influencia de Sara, cuando Sara le dice a Abraham que tome a su sierva por mujer, y después cuando le dice no, ya saca echa esta mujer, echa a la sierva. Entonces uno dice, bueno, pero esto contrasta. Una mujer sumisa, una mujer respetuosa, una mujer obediente, pero una mujer que, desobedece, porque la promesa era de que el Señor le daría un hijo a Abraham por medio de Sara. Amén. Eso dice la palabra, que el Señor daría un hijo a Abraham a través de Sara. Cuando el ángel llega, cuando iba a hacer la destrucción de Sodoma y Gomorra, recordemos de que el Señor le dice a Abraham, ¿y dónde está Sara tu mujer? Ella estaba en la tienda, ¿cierto? Y él le dice a Abraham que en el tiempo de la vida ella concebirá y dará a luz un hijo. Y ella se ríe, dice la palabra que ella se ríe, y el ángel dice de que por qué, el mensajero dice que por qué se ríe. Ella dice que no, por temor de, resalta la misma escritura, pero dice la misma escritura que porque tuvo miedo. Y dice ella, tendré yo deleite ahora en mi vejez, y siendo mi Señor ya viejo, ya había perdido la costumbre, dice la palabra, ya no estaba, como de acuerdo a la palabra, no estaba menstruando, porque dice que ya había perdido la costumbre. Entonces, pero hay una cosa importante aquí, y es que precisamente estas mujeres que nosotros vemos en la palabra son mujeres como nosotras, seres humanos como nosotros. Y es importante tener en cuenta esto. Ninguna de ellas eran perfectas, ninguna de ellas eran, los maridos de ellas fueron a quienes el Señor les hizo el llamado. Los esposos de ellas fueron los que, cada una de estas mujeres que estamos viendo, que vamos a ver, fueron los esposos los que recibieron ese llamado, y ellas reciben el llamado a través de sus esposos, ¿cierto? Pero vemos en cada una de ellas una serie de errores como seres humanos que son. ¿Ya? Y en Sara podemos ver esto, vemos su humanidad, y estas son cosas que a nosotras como mujeres nos edifican. Ya el ver ver las cualidades, ver las virtudes, ver los defectos, nos sirven para edificación de nosotras como mujeres del Señor, ¿cierto? Entonces, imagínense, Sara era una mujer que, cuando el Señor le da la promesa a Abraham, vamos a ver, yo creo que tengo aquí el texto bíblico. Yo voy a leerle Génesis 12, voy a leerle unos textos bíblicos. Dice Génesis 12, 1 al 7, dice, cuando Abraham recibe el llamado, dice, pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
y se fue Abraham como Adonai le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Fíjense un dato importante que el Señor me permitió ver aquí. Cuando Abraham recibe este llamado, juntamente con su esposa, tenía Abraham ¿cuánto? 75 años. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Adonai a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Adonai, quien le había aparecido. Tenía 75 años cuando salió de Aram. Vamos a leer Génesis 16, del 1 al 3. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva. Aquí me estoy saltando algo. Cuando el Señor le da a Abraham a Isaac, dice en Génesis 21:5, aquí solamente tengo el testigo aquí que resalta, dice: y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Cuando el Señor le da la promesa a Abraham, tenía Abraham 75. Cuando Isaac nace, Abraham tiene 100 años. ¿Cuántos años habían pasado desde el momento en que recibe la promesa hasta cuando Abraham... 25 años. 25 años. Ahora, antes de recibir la promesa, ya ellos tenían años de estar casados, y Sara todavía Sara tenía su costumbre de las mujeres, como dice la palabra, pero ya venían años de esterilidad de ella. Cuando esta mujer, su esposo le dice que salga de su tierra y su parentela, reciben esta promesa, como todos nosotros, hablando de hombres y mujeres, quizás recibe un aliento, ¿verdad? Se reconforta su corazón y dice: el Señor nos va a bendecir, porque dice la palabra que le dijo a Abraham que serían benditas en él todas las familias de la tierra. Hay un texto después que ya, Lot se separa de Abraham. Dice la palabra que nuevamente el Señor se le aparece a Abraham y le dice que le muestra la tierra, le dice todo lo que haría con él. Ya después, nuevamente, cuando vuelve a aparecer el Señor, le dice eso. Cuando la de Sodoma y Gomorra, nuevamente vemos que ahí es cuando Sara se ríe. O sea, había pasado también un tiempo, del momento en que sale, el momento en que el Señor reafirma la promesa que le dice: de aquí al tiempo de vida, ya. Y cuando Sara llega a concebir, o sea, habían pasado 25 años. O sea, ¿era de humanos o no era de humanos? Dudar, pregunto yo. Habiendo pasado tanto tiempo, ya habiendo perdido la costumbre. Claro que sí. Totalmente. Sí, Claro que sí. Entonces, totalmente. O sea, nosotros de pronto juzgamos, como lo han dicho los hermanos que comparten la palabra, los pastores, juzgamos desde acá afuera. Pero cuando estamos en los zapatos de estas personas, o nos ponemos en los zapatos de estas personas, nos vemos que, o sea, nosotros juzgamos sin de pronto conocer detalle de la situación, pero a veces no vemos que nosotros estamos en una situación un poco más sencilla, y aún así nuestra emuná se debilita. Ahora estas personas que de pronto son circunstancias que van un poco más allá, como el caso de Moisés con el pueblo, ¿verdad? Como el caso de, ahora yo hablando de Sara, ya, o sea, Sara habían pasado muchos años desde que se casó, no había podido concebir. Llegó el momento en que el Señor le da la promesa, todavía pues estaba en condiciones, pero de momento en que la promesa es reafirmada, pasan muchos años, ya no menstruaba. O sea, era normal que ella dudara de todo esto que el Señor quería hacer con ella. Y por eso vemos aquí en el texto Génesis 16 del 1 al 3. O sea, ella se desespera. Dice Génesis 16 del 1 al 3, dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Adonai me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. O sea,
ella cargaba también con un peso y hay que comprender esa parte. Cuando el Señor le da este llamado a su esposo, que haría una naciones saldrían de él y toda esta cuestión, y ella ve que va pasando el tiempo y no se dan las cosas, ella busca ese plan B que viene siendo Agar, como dijo Laurita, no tenía culpa, ya era una sierva, también tenía que someterse. Entonces ella busca ese plan B, ella se desespera, y es lo que muchas veces nosotras como mujeres hacemos, y no solamente como mujeres, el hombre en general, hablando de la humanidad. Cuando el Señor promete algo y va pasando el tiempo, no nos acordamos que el tiempo del Señor no es el tiempo de nosotros. El tiempo del Señor no es como el tiempo de nosotros. El tiempo de nosotros tiene que ver con los meses, con los días, con las horas, primeramente con los días, con los meses y con los años. El tiempo del Señor no es como el de nosotros. Pero Él, cuando lo que promete, lo cumple en su tiempo. Quizás no en el que nosotros queremos, pero en su tiempo. Y cuando viene esa bendición llega completa. Llega como el Señor la había preparado, la había destinado. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Entonces, nosotros muchas veces queremos colaborarle al Señor. Queremos acelerar el proceso. Y lo que hacemos es cometer errores. Errores graves que, como pasó aquí. Sabemos lo que sucedió aquí, ya sabemos el problema que hay hoy día entre estas dos culturas, estas dos naciones, por decirlo de esa manera, a causa de este error, de este acelere de Sara, por decir, por querer de pronto ella ayudar al Señor, pero era una persona humana y el Señor en parte, yo una de las cosas que voy a decir algo que no me gusta, y es que el Señor conoce nuestros corazones. Cuando digo esto, no me refiero a que estoy justificando, porque la palabra del Señor es sí, es amén, y lo que está mal y lo que está bien está bien. Pero dentro, no, o sea, como personas nosotras, estoy hablando, nosotras acá no tenemos por qué de pronto entrar a juzgar a ninguno con relación a sus acciones, porque solo el Señor es el único que tiene ese derecho de juzgar. Ya, en relación a la palabra, estas mujeres cometieron errores. Aquí vemos este error de Sara, garrafal, pero solo el Señor sabía. Y cuando el niño de Agar se burla de Isaac, y ella le dice a Abraham, y el Señor le dice, haz lo que tu mujer dice, uno dice, caramba, o sea, por lo menos uno lee y uno le da como dolorcito, como pesar esa situación, y uno dice, ¿cómo es posible? El Señor es el que sabe, como yo siempre digo. En sus manos está, o sea, en sus manos está todo, y Él es el que sabe el por qué. Pero aún así el Señor tuvo compasión de cómo es que es de Agar y de su hijo, que lo vamos a hacer una lectura rápida al final acerca de Agar con relación a esto, ¿cierto? Entonces, mis amadas hermanas, aquí vemos una mujer como nosotras, tratando de pronto de acelerar el proceso, tratando de ayudar al Señor, tratando de buscar una solución, porque esas somos nosotras. Ya nosotras, nuestra cabeza siempre está dando vueltas. Ya, de pronto el hombre sí piensa muchas cosas, pero nosotros estamos en nuestra cabeza buscando soluciones, y a veces no dejamos que el Señor actúe, porque nuestra cabeza está mirando qué podemos hacer aquí, qué podemos hacer acá, cómo podemos solucionar esto. Y en ocasiones nos desesperamos y no dejamos que el Padre actúe. Tenemos que aprender a esperar en el Padre, porque lo que Él ha prometido lo hará así y amén. Aleluya. Entonces, mis amadas hermanas, Amén. Vemos aquí el tema de la obediencia, la sumisión y el respeto de Sara, las cualidades para resaltar en esta hora. Ya, y por último, con relación a Sara, vamos a leer Hebreos 11:11. ¿Alguna hermana me hace el favor y me colabora? Amén, hermano. Hebreos 11:11. Sí. Dice la palabra: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y aquí se basa el por qué yo llamé esta enseñanza a una mujer que confía. O sea, es necesario
O sea, por la fe dice la palabra que Sara dio a luz, ¿verdad? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Confió en el Señor. Y hemos aprendido en estas enseñanzas últimas que los hermanos han dado en los Shabbat acerca de la confianza. Que la confianza implica ¿qué? Obediencia. Pero la obediencia tiene que ver ¿con qué? Con la fidelidad ¿a qué? A la Torá. Y esta fidelidad a la Torá se obtiene cuando nosotros nos damos la oportunidad de conocer la palabra, conocer la instrucción del Señor. ¿Por qué Sara al final se cumplió lo que Dios había prometido? Porque ella conocía a quien lo había prometido y confió en el Señor. Confió en el llamado que el Señor había hecho a ella y a su esposo, que a través de ella habrían naciones, el Señor haría una nación grande, vendrían reyes, ¿verdad? Porque creía en el Señor, confiaba en el Señor. ¿Pero por qué? Porque le conocía. Porque le conocía al Señor y implicaba el obedecer al llamado del Señor. Entonces, eso es una de las cosas que quiero resaltar en esta hora, y es la confianza. Nosotros tenemos que aprender a confiar, a descansar en el Señor, a no acelerarnos, a no apresurarnos, porque el Señor tiene el control de todo en nuestras vidas. El Señor sabe lo que Dios ha prometido, lo cumple, es sí y es amén en nuestras vidas. Pero hay que obedecer, hay que aprender a esperar, hay que aprender a confiar y a obedecer con base a la Torá. Amén. Vamos a mirar aquí rápidamente acerca de Agar. Génesis 16, del 1 al 16. Dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Adonai me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Adonai entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Adonai junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió: huyo delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Adonai: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Adonai: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Adonai: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Adonai ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Adonai que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo, y y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Dice Génesis 21, del 8 al 21, dice: y creció el niño y fue destetado. El niño al que se refiere aquí es a Isaac. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Obviamente era su hijo también. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho, y
de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y le despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios, de Adonai, llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Adonai ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Adonai le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua, y dio de ver al muchacho. Y Adonai estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Amén. De Agar no encontramos mucho, así que hable la palabra. Solo podemos decir que era una sierva egipcia. Pues yo asumo acá que fue fue en el momento en que quizás ellos pasaron por Egipto, tuvieron esta sierva. Como sierva no se podía negar a la voz o a la orden de su señora, que era ser concubina del esposo de su señora. Perdonen, ella tenía que obedecer. Pero cuando ella sale embarazada le sucede como el caso de Ana y de Penina. Cuando vayamos por allá, la hermana que le corresponda nos resaltará también este punto. Ya ella se enaltece porque ella sí puede, y desprecia a su señora porque su señora no puede quedar embarazada. Quizás esto fue lo que obviamente molestó a Sara, porque ella de ser sierva quizás su enaltecimiento quería pasar también a estar al mismo nivel de Sara, cosa que no era así, porque el lugar de ella era sierva. Ya. Entonces aquí vemos ese egocentrismo, ese enaltecer de Agar. Pero bueno, Agar fue una víctima de las circunstancias, fue daño colateral en medio de esta situación, en medio del desespero quizás de Sara, porque yo acá, Elsa Diago, lo que presume es que Sara se desesperó, quiso ayudar al Señor al ver que iban pasando los años y que no le daba descendencia a su esposo. Y era costumbre en aquellos tiempos que las siervas podían ser esposas, podían ser concubinas del marido, y que esos hijos también eran hijos de las señoras. Entonces, en vista de eso, ella quiso ayudar al Señor y vio esta mujer que estaba en todo su vigor y que podía darle el hijo, el heredero. Se desesperó, influenció a su esposo ahí en esa parte. No daña el hecho de que ella haya confiado, que Sara haya confiado, porque al final se cumplió la promesa. Ya, y Hebreos la resalta, como dice un amigo mío, el hall de la fama, Hebreos 11, donde resaltan todos los ¿cómo es que se llama? Aquellas personas que por su emuná, por su fidelidad, por su obediencia en la palabra, en la Torá, allí los destacan en el capítulo de Hebreos 11. Vemos cómo vemos el resaltar de todas estas personas, y dentro de esa está Sara. Entonces era una mujer que confiaba en el Señor, pero cometió este error, y Agar fue víctima en medio de toda esta situación. Como ser humano también aprovechó la situación, se quiso enaltecer, pagó las consecuencias de esto, pero aún así vemos la misericordia, vemos la compasión del Eterno, que el Señor había dado una promesa a Abraham, y es que en él serían benditas las naciones de la tierra. Y también era hijo de él, aunque no era el hijo de la promesa, pero Isaac también era hijo de él, y dice la palabra que por ser descendiente también haría una nación de él, ¿verdad? Y ahí vemos la misericordia, vemos la bondad del Señor en medio de todo esto. Entonces de Agar no tenemos mucho, de Cetura menos. Cetura, Génesis 25 del 1 al 6, las traigo porque en la programación estaban Sara, Agar y Cetura. Entonces me basé un poquito más en Sara encontré un poquito más de cosas, la resalto más a ella. Igual ella es un personaje súper importante en medio de toda esta historia hermosa de la cual nosotros hacemos parte.
ya, pero tampoco quería dejar estas dos mujeres por fuera. Y acerca de Sétura dice en Génesis 25 del 1 al 6, dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sétura, la cual le dio a luz a Sinrán, Jotzán, Medán, Madián, Isbat y Sua. Y Jotzán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Azurín, Letusín y Leumín, e hijos de Madián, Efa, Efer, Anot, Abirá y Eldá. Todos estos fueron hijos de Sétura. O sea, el Señor hizo cosas maravillosas aquí porque, o sea, ya Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Era un señor que Sara, fíjense que ella dice: tendré yo deleite en mi Señor, ya siendo de edad. Pero vemos que Abraham, después del fallecimiento de Sara, tiene otra esposa y tiene muchos hijos. Ya dice: y Abraham dio todo cuanto tenía Isaac. Fíjense. Pero a los hijos de sus concubinas, nos dice la palabra que Sétura era una concubina. Ya dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Entonces de Sétura no conocemos sino que era una concubina que Abraham tomó por mujer, le dio muchos hijos y no encontramos más nada acerca de Sétura. Pero mis amadas hermanas, quiero que nos quedemos en esta hora en esta enseñanza resaltando esa parte de la confianza en el Señor, lo que es confiar en el Señor, el descansar en el Señor, y destacar el no querer nosotras, el ayudar al Señor en lo que Él tiene para nuestras vidas, para nuestros esposos, porque nosotras, como hemos dicho desde la primera enseñanza, ejercemos un poder sobre ellos que tiene que ver mucho con la influencia, la manipulación. Eso es algo que tenemos nosotras las mujeres y tenemos que canalizarlo de la mejor manera. Si de cierta manera el Señor nos ha dado ese don de poder orientarlos, de poder guiarlos, de poder direccionarlos en algunos casos, de poder estar ahí esa vocecita diciéndole: mira esto otro, ¿por qué no hacemos esto, tal cosa? O sea, aferrémonos a la palabra para que eso sea en pro de lo que tiene que ver con la instrucción del Señor, ¿ya? En pro de como dice mi hermana Marta, de potencializar los dones de nuestro esposo, de ayudarlos a que lo que el Señor ha entregado en ellos se potencialice, no a cometer errores, sino de ser ese apoyo para ellos y ayudarlos a que sus cualidades, sus virtudes sean resaltadas y que se encaminen cada día más y se afirmen cada día más en el camino del Señor, en las instrucciones del Eterno. A eso nos ha llamado el Señor, ya no a utilizar de mala manera este don que el Señor nos ha dado a nosotras. Amén. Entonces, mis amadas hermanas, básicamente esa es la enseñanza que el Señor me permitió compartirles. Les pido disculpas porque me agito un poco y traté de hacerlo más concisa porque hablando me agito un poquito. Entonces traté de ser lo más resumida posible con relación a esta enseñanza. Si alguna quiere compartir algo, si alguna tiene alguna observación, alguna pregunta, bendito sea el Señor. Aquí dice María, Marta levantó la mano. Sí, amén, shalom hermanos, bendiciones para todos. Cuando la hermana Elsa hacía la pregunta al principio, yo alcé la mano, pero bueno, no alcancé a dar mi opinión. No me centraba tanto precisamente en esos errores de Sara, sino que la veía como dicen hoy día un término muy, muy popular. Sara nos representa. Nos representa porque esa, como decías tú, esas somos nosotras, una mujer emocional. Las mujeres somos emocionales y las emociones nos hacen llevar, y esas emociones vienen de nuestra parte hormonal, así nos hizo el Señor, y esas emociones nos llevan siempre a estar en disyuntivas, en decisiones positivas y decisiones incorrectas. En las decisiones en las que podemos escuchar la voz del Señor, como Sara lo dice en muchas ocasiones,
y seguir y ayudar a nuestros esposos. Y también hay momentos en que no escuchamos la voz de Dios, sino que escuchamos la pequeña serpiente que habita en nosotros, porque todos tenemos una pequeña serpiente interna, y esa serpiente nos habla y cometemos cometer también, digamos, esos errores. Además de eso, nosotros las personas que tenemos temor al Señor, cristianos, en fin, siempre hacemos alarde de la confianza en el Señor, sobre todo cuando le decimos a otra persona, ay, tienes que confiar en el Señor, y confía en el Señor. Ese es un tema bastante complejo, pero la verdadera confianza, cada uno de nosotros la experimenta cuando estamos en una circunstancia que sobrepasa nuestras propias fuerzas. Por lo general no pasamos esas circunstancias, porque las circunstancias de que no tienes un plato de comida, que de pronto te quedaste sin trabajo, son cosas humanas. Pero la verdadera confianza la vivimos cuando hay situaciones que sobrepasan nuestras propias nuestras fuerzas mentales y humanas, porque sabemos que las espirituales están porque si no, no vinieran, porque en nuestra vida no llegan pruebas que no podemos soportar. Y eso pasaba en Sara, cargar esa esterilidad, cargar aún con la palabra que el Señor había dado, y decía, yo soy la del problema. Yo me pongo a pensar que día, caramba, no se ha cumplido la palabra porque yo soy la del problema. Amén. Y no he podido, y no se va a cumplir la palabra del Señor. Y no es que no haya sido una mujer en ese momento sin fe, sino que a todos nos pasa. En los momentos en que tenemos esa circunstancia, nosotros decimos, ay, entonces, Señor, ¿y esto que está pasando? Y mira, y volvamos a la palabra, recibimos otra vez el shalom del Señor y cogemos fuerza, pero vuelve y pasa lo mismo y se vuelve un ciclo. Y eso es normal, porque somos humanos llenos de emociones y nuestra humanidad siempre va a estar en esa, digamos que en esa pelea continua con el espíritu, porque nuestro espíritu confía, pero nuestra humanidad se cansa. Amén. Entonces, eso es lo que pasa con la confianza. Cuando le decimos a otro, confía, no es que el otro no confíe, es que en ese momento está cansado, está agobiado. Y él puede confiar porque puede tener la emuná. Pero confiar es llegar a confiar plenamente como lo hizo Sara. Primero tienes que pasar por una serie de golpes y de procesos donde seas trillado, donde seas molido y donde definitivamente puedas decir como dijo Job, que aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras y si quieres mátame y tú haz lo que quieras. Pero para llegar allá el proceso es duro. Entonces a veces no es que no se confíe, como de pronto uno lo interpreta con Sara, sino el proceso de llegar a esa confianza que no es fácil. Porque ningún hombre de la palabra confió sin pasar por un proceso. Amén. Nosotros no vivimos. Entonces de pronto lo decimos a veces muy espontáneamente, pero la confianza es un proceso que lleva trabajo interno y trabajo doloroso. Entonces, Sara es una mujer que representa completamente a las mujeres, inclusive a la humanidad, porque aún es una mujer, pero a los hombres también pueden coincidir con aspectos de lo que vimos aquí en esta enseñanza. Entonces, pues me parece súper importante el papel que tuvo Sara, porque Sara también fue parte de esa promesa. Sin ella, con ella se dio la promesa, era con ella. Dijo que salía de su vientre. O sea, que era alguien especial para el cumplimiento de la promesa. Amén. Así como somos cada uno de nosotros en la vida de nuestros esposos y aún en este proceso de la palabra del Señor. Amén. Eso que dice la hermana Marta es cierto y resaltar esa parte es muy importante. O sea, de ella sería quien vendría la descendencia, de quien saldrían los reyes, porque si nos damos cuenta está el tema de Agar y el Señor, o sea, no era con Agar, porque si era solo Abraham, había podido ser el hijo de Agar, pero no era Agar, sino era Sara. ¿Y cómo es que? Y después los de Cetura también. Y fíjense que la palabra cuando leemos que dice que y Abraham le dio dones a todos sus hijos y los mandó lejos de Isaac, ya guardando la promesa, lo que Dios había dicho que iba a hacer, lo que Adonai le había dicho que iba a hacer. Entonces, por eso una cosa para resaltar, y era ese tema de la esterilidad de Sara, o sea, y la Biblia lo resalta, dice, mas Sara no tenía hijo, era estéril. Y la aflicción que esta pobre mujer, por decirlo de esa manera, ya cargaba en su corazón, y el desespero que ella sentía
cuando, o sea, pasaban los años, y como les decía en medio de lo que les compartí, hermana, pasaban los años, porque es que hay que tener en cuenta el momento que ellos se casan, bueno, ya es estéril, el Señor le da la promesa, ella le cuesta todo este proceso, pero hay un aliento cuando ella recibe la promesa, ¿verdad? Como que bueno, ya ese es como uno está pasando por un momento, nosotros estamos pasando un momento, viene el Señor y nos da una palabra, nos alienta, y nosotras creemos que eso va a ser en el tiempo de nosotras. Ya decimos, esto es bueno, de aquí a un año, de aquí a unos meses, es más, a veces uno está ligero y uno cree que en una semana, en unos días, hasta el mismo día. Exacto, uno cree que las cosas así, y uno como que, ay, el Señor me habló, el Señor me alentó, y uno está, pero van pasando los días, van pasando los años, y uno va viendo que las cosas, en vez de mejorar, van empeorando. Uno dice, ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué está pasando, Padre? ¿Dónde está lo que tú me prometiste? Amén. Entonces, de pronto uno dice, ¿será que yo tengo que hacer esto? ¿Será que yo tengo que hacer lo otro? ¿Será que yo puedo buscar esta cuestión, este medio para solucionar esto? Y venimos nosotras y nos desesperamos. Por eso les decía, o sea, ahí la humanidad de nosotros. Ayer cuando, no me acuerdo quiénes de los hermanos compartieron algo acerca de este punto de la confianza, a mí se me venía el tema de Job, ahora que la hermana Marta lo resaltaba. Es fácil ver los toros desde la barrera. Es fácil, o sea, estar en la bendición y uno decir, yo confío. Pero fíjense, ¿qué pasó con Job? Viene a Satán y dice, el Señor le dice a Satán, dice la palabra, ¿no has visto a mi hijo Job? Que hace esto, me sirve aquí de una cierta manera parafraseando. Y le dice, ¿qué le dices a Satán? Claro, en mis palabras. ¿Cómo no va a estar contento Job? ¿Cómo no va a servirte Job? Si tiene esto, quítale esto y esto y esto. Pásalo por el proceso. Entonces, para nosotros llegar a ese nivel de confiar ciegamente, tenemos que conocer, y en el conocer, la instrucción tenemos que vivir, y en el vivir está el ser afligidos, y en la aflicción es que somos pulidos. Y cuando nosotros ya pasamos por ese proceso de conocer, de ser afligido, de ser quebrantado, ser pulido, se nos entrega, recibimos lo que el Señor nos ha prometido y valoramos lo que el Señor nos ha prometido, nos gozamos y vendrán los tiempos de gozo y de alegría en el tiempo del Señor. Pero es necesario pasar por el proceso. Y no somos quien para juzgar a quien está en el proceso y de pronto mengua o quiere tirar la toalla, ¿verdad? Porque a veces somos buenos para eso, sobre todo nosotras las mujeres que somos ligeritas de lengua, ya para decir qué será, que esto, que lo otro, la hermana, tal cosa, el hermano esto. Cada quien está en su proceso con el Señor. Amén. Si la hermana sí levantó la mano. Sí, antes que cierre, yo te decía, este proceso hay que curtirse de dolor, porque el dolor va a ser parte de los recuerdos y como le pasó aún al pueblo de Israel, lo que sufrió en Egipto, que le sirvió para recordar la grandeza del Señor. Entonces, nuestro proceso de confianza hay que curtirse de dolor, aunque a nosotros no nos guste escuchar esa parte, o a veces uno no esté preparado, pero es necesario, como decía ahorita. Job recibió muchísimas bendiciones al final, pero él pasó por muchas pruebas, entre eso perder a su familia. La nueva familia no reemplazaba a la anterior, porque ese es un dolor que quedó en su corazón, y él lo procesaría y ya lo cerraría, pero le quedó, digamos, que esa huella le serviría para su proceso, que continuaría el Señor con él. Entonces sí es importante esa parte. Amén, hermana Seri. Shalom, shalom. Shalom. Pues viendo todo lo de Sara, me remonto a las parashá que hemos estudiado con los chicos, y como mujeres, madres, hijas, esposas, abuelas, vemos que de lo imperfecto Dios hace virtud. Amén. Sara era una mujer imperfecta, con los roles que trae esa imperfección de un hogar, de un matrimonio, de una persona que no tiene a su lado el mismo pensar, que no tiene a su lado la misma emoción, porque fuimos creadas por el Eterno, pero como esta creación divina somos totalmente diferentes. En nosotros hay, como decía la hermana Marta,
nuestro sistema está cargado de hormonas y esas hormonas nos llevan a nosotros a veces a cruzar límites donde tal vez podamos decir, entre comillas, señalar a alguien porque traspasó ese límite, aquella mujer que traspasó ese límite, y podríamos pensar eso de Sara. Sara traspasó el límite, podríamos decir, de no esperar en la promesa, pero es que Sara estaba vieja, sus huesos estaban viejos, ya ella estaba cansada. Amamantar a un hijo a esa edad era algo que le iba a repercutir a ella en una educación a esa edad, enseñarle a su hijo a amar a ese creador, era fuerte y nosotros nos vemos en esos espejos de todas esas mujeres que de una u otra forma están en la escritura. Somos el reflejo vivo de ellas, de cualquier forma, con nuestros temperamentos, con nuestros caracteres. Yo no tengo esposo, no tengo un marido, pero eso no quiere decir que no tuve una convivencia y que no sepa lo que es compartir con un hogar. Esa lucha la tuvo Sara. Aparte de eso, tuvo que vivir el menosprecio, que no se habla mucho de Agar, pero tuvo que vivir el menosprecio de Agar, de esa concubina, que igual el Eterno lo sabía que iba a darle a Abraham otra nación, que hoy día sabemos quién es esa nación que se estableció a través de Ismael. Eso para nosotros es algo que está claro, ¿cierto? Pero Sara, en su vejez, de pronto en su humanidad, como decía Marta, le era imposible creer esa promesa. Y no porque no haya tenido la fe o la paciencia o la espera, es que era humana como lo somos nosotros. Y no es fácil de pronto no ser esa ayuda idónea o esa mujer que ese hombre necesita o espera. Y no solamente en la parte conyugal, sino en la parte de la crianza de los hijos. Porque nosotros muchas veces podemos ver la crianza de nuestros hijos en la casa, dentro del seno del hogar. ¿Ya? Y de pronto se ven los conceptos del esposo, dice esto, sí, mija, esto está bien, esto no. Pero resulta que cuando nuestros hijos van creciendo, cada uno va haciendo su hogar. Y ese es el reflejo de lo que nosotros como padres de fruto le hemos entregado dentro del seno de esa familia. Y si nos damos cuenta, la hermana Elsa decía algo muy importante. La esterilidad era algo que marcaba en ese tiempo, en esa cultura. Era algo deprimente para una mujer. Y yo creo que todas las mujeres hoy en día, el no poder procrear, el no poder llegar a ser madre, es algo que afrenta y que duele. Por mucho que los hijos de pronto, uno vea que de pronto no es lo que uno espera con los hijos, pero ser madre es algo hermoso, con todos los pormenores que traiga, con todo. Eso nos ayuda a nosotros a crecer, a valorar, a mejorar. Y la verdad que de Sara resalto mucho. Yo resalto mucho de Sara porque es que fue, digamos, aparte de ser esa ayuda, la mano derecha de ese hombre. Ustedes saben lo que es ponerse al frente y decir, es mi hermana. Exacto, no mintió, pero a costa de su dignidad, e incluso podría ser de su sexualidad, ¿o no es así? Amén. Amén, amén. De su sexualidad como mujer, porque él la ofreció. Sino que se echó para atrás al ver la sumisión de su esposa. Amén. Amén, amén, así es, así es. ¿Alguna otra hermana más ya para cerrar? Gloria al Señor. Bueno, diga, hermana Darling. La verdad es que la palabra, bueno, shalom de nuevo a las que no he tenido la oportunidad de saludar. La verdad es que la palabra es muy clara y bueno, no solamente, bueno, haciendo un poco de énfasis, no solamente nosotras somos influencias sobre nuestro esposo, también sobre nuestros hijos y más si tenemos hijos varones. Yo que tengo ya dos jóvenes
un adolescente, o ya casi un adulto, casi adulto el menor. Y me doy cuenta que uno puede incluso llegar a ejercer esa, digamos que quiere uno darle como ese matiz, bueno, como uno darle ese matiz a nuestro esposo como si fuera a veces nuestros hijos, por decirlo así, porque a veces nosotros queremos cumplir esa función. El Señor nos encomendó una función maravillosa, no solamente ser esposas, sino también, digamos que lo que aprendíamos en el tema pasado, ese equilibrio para ellos, porque muchas veces ellos no ven lo que nosotras como mujeres podemos ver. Y desafortunadamente está en nuestra naturaleza, el nosotras ser como somos. O sea, a veces luchamos y vemos que tenemos que confiar en el Señor, es verdad, y descansar en Él. Yo que ahora tengo 3 hijos jóvenes, lloro bastante por ellos y miro unos años hacia atrás y digo, no me parece que ya yo tuviera estos muchachos así de crecidos y sobre todo con una cosmovisión diferente a las cosas que quizás nosotros le hemos enseñado e inculcado, porque no estamos ajenos, que estamos en el mundo. La palabra es clara cuando dice que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Sin embargo, a veces cuando nosotros tratamos de mirar aquellas cosas, uno dice, Señor, definitivamente, aunque no somos, estamos, a veces parece que también lo somos, porque es una lucha, es algo continuo. O sea, nosotras como hermanas, no, como mujeres, perdón, tenemos algo, y es que no, quizás de pronto, bueno, la hermana Seri tocaba un tema, decía, no tengo en el momento esposo. Aquí están muchas hermanas también que no tienen un compañero, pero son madres, y la mayoría tienen hijos varones, ¿verdad? O tenemos hijos varones, otros quizás no tienen hijos y tienen a su esposo, pero nosotras de una u otra manera tratamos de ejercer una influencia sobre ese hijo, que aun cuando ya esté casado, aun cuando esté soltero, esté joven o esté casado, tenga una familia, es tratar como de direccionarlo para que no se desvíe a hacer otro tipo de cosas o lo que uno está tratando de ver, o que uno de pronto humanamente, como mis hijos dicen que yo me anticipo mucho. Tú eres muy acelerada. Yo dije, sí, yo soy así de acelerada. No, es que tú no, eso no es así. Yo dije, es que yo no, aunque no lo estoy viendo, yo estoy tratando de, digamos que, de esquematizar lo que a futuro se puede ver. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, es un ejemplo, si a mí me dice uno de mis hijos, oye, mami, la compañera fulana de tal, un ejemplo, me invitó a comer a su casa, o me invitó a almorzar, o me invitó a almorzar en tal lugar. Ah, ok, está perfecto, está bien. ¿Y quiénes van? Bueno, no, vamos nosotros dos, porque éramos un bonche, pero el bonche, ya fulana de tal que iba, ya no va, sutano de tal, le salió un compromiso, entonces nada más nosotros dos vamos. Yo dije, ok, van ustedes dos, pero me pregunto, fulana de tal, ¿tiene novio? Es que, sí, tiene un esposo. Yo dije, bueno, fulana de tal, si te va a invitar, me imagino que tuvo que haberle participado a su esposo, ¿verdad? Aunque sean compañeros de trabajo, compañeros de estudio de la universidad, es bueno notificar ese tipo de cosas. Ay, pero tú sí. Y ajá, ¿y qué pasó con eso? Ah, no, ¿qué pasó con eso? Que yo lo que puedo ver es que como están las cosas hoy en día, ese hombre que no tiene esa información o que la tiene, de pronto se puede imaginar otra cosa. Ah, no, pero es que tú, mejor dicho, ¿quién ha dicho si no es nada malo, qué vamos a hacer? Yo dije, no me importa si no es nada malo. O sea, yo creo y considero que sería bueno que no se ve bien si esa persona de pronto ya tiene un compromiso. Ok, a veces nos pasa que esto puede suceder en el trabajo también, en otros aspectos de nuestra vida. Nosotros tenemos que manejar cierto tipo de protocolo para nosotros de pronto evitar a futuro ciertos malos entendidos. O sea, esto se puede dar en cualquier espacio, incluso con nosotras mismas, ¿verdad? Son cosas que de pronto parecen como o sea, si vamos a un grupo, ok, pero si vamos tú y yo, o sea, como que tú y yo aquí, ¿a qué? No, mejor nos sentamos en la cafetería de la universidad y almorzamos, donde públicamente todo el mundo sabe que tú y yo compartimos en la misma clase y etcétera. Es mi punto de vista. O sea, yo a veces digo, no es que yo sea la más perfecta ni que quiero, pero hay cosas que se pueden evitar. Siempre esa es mis palabras.
hay cosas que nosotros podemos evitar, hay cosas que se pueden, digamos que marcar, colocar unos límites, como decía mi esposo, los cercos que a veces uno, pues no es a manera de, digamos que hay todo, ahora todo, entonces yo no puedo, no, o sea, tú sí puedes compartir, o sea, si tú puedes compartir de pronto con una compañera, un compañero, tu jefe, qué sé yo, en varios aspectos, pero uno tiene que marcar un límite para evitar de pronto que esas cosas se traspasen o evitar malentendido. En mi caso, por ejemplo, yo trato con mis hijos, yo digo, bueno, yo aquí les doy una instrucción, una enseñanza, pero ustedes allá afuera son los que tienen que allá afuera es donde realmente se demuestra si lo que nosotros le estamos enseñando a ustedes lo van a poner en práctica. Yo le pido al Señor, pueda, Padre, que tus rujas acodes allá, los inquietos, por lo menos cuando hago alguna cosa, ¡ay! Se prende ahí el bombillo, algo tiene que el Señor permitir allí, pero nunca debemos dejar de mano de que, de cierta manera, nosotros siempre, por más que sea, o sea, nunca vamos a dejar de ser mamás, nunca vamos a dejar de ser madres, aun cuando ya nuestros hijos estén adultos. La hermana Patri por ahí levantó la mano, hermana Elsa. Y después felicitamos al final a la hermana Lidis, que creo que está por allí conectada. Ok, hermana Patri, usted levantó la mano. Patri. Amén, 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 sí. Sí. Permítame un minuto. Me disculpan el tema de la cámara que me fui a abrir, me denegó, me mandó a configuración, me sacó, mejor dicho, no me vean, no importa, escúchenme. Ok, adelante, hermana. Dale. Escuchando, gracias al Señor desde el principio, ha venido a mi cabeza algo, y es de pronto un pequeño paralelo entre la primera enseñanza dada por la hermana Darly y ahorita esta que estamos recibiendo de la hermana Elsa. Ya ha habido una falla, que quizás eso también hace parte de nuestra naturaleza, o sea, quizás no es así. Ambas, cuando Adán y Eva no había un agar, ¿verdad? No había una variable de la esterilidad y las especulaciones que había en ese entonces de la época. Mas, sin embargo, incurrieron ambos de pronto en hacer caer a un error a estos varones en un determinado momento. Entonces ahí me quedó la reflexión. O sea, nuestra naturaleza es dada cuando de pronto el propósito nuestro es querer ayudar en muchas ocasiones, y Marta decía un poquito algo del tema, de lo que voy a decir, pero de pronto con nuestras propias fuerzas, ¿ya? Quizás no agarrados de la dirección del Padre, que es la ideal y que es la que está escrita, pero como nosotros todos estamos en el proceso, cada una de esas damas tremendas, desde Eva, que es la primera, y no sé cuál es la última en la Torá, y cuál será la última en el Apocalipsis, todavía eso no ha pasado. Bueno, en fin, todas nos enseñan algo, al deber ser, a lo que debemos ser, a lo que el Padre quiere que seamos y a donde lleguemos, ¿verdad? El proceso, solamente el Padre sabe cuál es el de cada una, definitivamente. Solamente Él sabe que hasta dónde tiene que llevarme a mí para que definitivamente yo me rinda a Él, para Él poder ejercer en mí lo que Él quiere que yo ejerza. ¿Ya? Porque definitivamente, si miramos hacia grosso modo, en las dos hubo una influencia. Y en un momento determinado no fue positiva, ¿verdad? Sin entrar en detalles de lo que ya sabemos de la otra región que se formó con Agar, etcétera, 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 sino que sencillamente en los respectivos momentos la influencia fue negativa. Entonces, estas historias que nos da el Señor en su palabra son para nosotros vernos en ella y no tratar, por favor, de no cometer esos errores de infundir en nuestros esposos con la dirección del Padre, porque es que nuestra naturaleza no tiende siempre allá. Tiende hacia donde queremos y hacia donde creemos que somos, porque yo soy la idónea de mi esposo y por eso Pero a veces estamos fuera de ese encaje, ¿verdad? A veces estamos fuera de esa cobertura que el Padre sí ha dado, gloria al Señor, pero con la orientación de Él.
Ese es el punto que quería tocar, mujeres. Amén. Se levantó. Patri, es que los hombres por naturaleza son hombres y los hombres son fáciles de manejar. Sino que lo digan aquí las que tienen sus esposos. Le hablan al oído. Ay, mijo, sí no, es. mal, aquí no están hombres, ya. No, es así. Yo tuve esposo. Yo te dije que llevamos una serpiente por dentro. Señor, el diablito, una diablita aquí y un angelito acá. Bueno, la mujer, por eso dice que la mujer sabia es la que edifica la casa, la sabia, porque la que no es sabia la destruye. Amén, 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 así es. María Victoria, yo sé que usted tampoco tiene esposo. No, estoy solita, aquí estoy solita, pero no importa, tengo que estar allá arriba, a ver, que me acompaña. Amén, amén. Amén. Tampoco. Amén, así es. Bendito sea hermana el Señor. Lida. Perdón. La hermana Dori no lucha con la serpiente que lleva adentro como mujer a un hombre. Amén. ¿Alguien había levantado la mano de serio? No. Alme, tú tenías la mano levantada, Alme. No, pero sí quería compartir algo. Bueno, de todo lo que escuché de Sara, a pesar de que Sara cometió muchos errores que hoy en día de pronto nosotros de una u otra manera también los cometemos, algo que me puedo dar cuenta de Sara es que, bueno, reforzando primero lo que dice la hermana Seri, es verdad, o sea, las mujeres siempre vamos a ser una influencia y muy fuertes en los hombres, lo vemos desde Adán y Eva, que pasó algo ahí impresionante, pero bueno, algo que admiro y que me quedo mirando ahora de la enseñanza, pues como la hermana Elsa la enfocó, es que a pesar de todo, aunque no nos demos cuenta, Sara fue una mujer que siempre estuvo ahí. En todo lo que pudimos mirar, Sara siempre estuvo ahí en el proceso de Abraham, embarrándoselas unas veces, otras veces sacando en victoria, pero no lo dejó solo. Cuando tuvo que moverse, se movió. Cuando regresó, incluso hasta el punto de llevarlo a quererlo ayudar con el proceso en el cual Dios lo había metido. Y al final en hebreo, cuando hablan de Sara, como esa mujer de fe, es porque Dios conoce nuestros corazones y sabía quién tenía a Abraham a su lado. Es pues mi opinión, porque fue fiel y obediente. Empezó a obedecer a Abraham y obedecer a Dios. Se la embarró, sí, pero por el proceso de la obediencia y la fidelidad que ella tenía con su esposo, es que Dios lo lleva a feliz término. Podemos mirar esa parte ahí de Sara para concluir. Amén, amén, así es. Y recordemos de que Sara era una mujer que no conocía al Eterno. Ya el Señor hizo llamado primeramente a Abraham. Ella obedece a su esposo, ¿verdad? Porque ella no sigue a Abraham por el Señor. Y eso me atrevo yo a decirlo acá en mi opinión. Ella sigue a Abraham siguiendo la voz de su esposo. Y allí acompañando a su esposo. Y en ese proceso de Abraham, ella fue conociendo al Eterno. Y por eso, como decía este amigo, es destacada en el Hall de la Fama en Hebreos capítulo 11. Resalta la emuná, la fidelidad, la obediencia de esta mujer, la confianza en el Señor, pero para llegar a confiar y para concluir, tuvo que pasar un proceso, tuvo que conocer al Eterno, primeramente conocer su instrucción, ser obediente y vivir la Torá. Amén. Entonces, mis amadas hermanas, vamos a hacer algo, vamos a felicitar a la hermana Lidis, pero vamos a orar, cerramos la transmisión, para que quede grabadita ahí esta la oración y después oramos y felicitamos a la hermana Lidis. ¿Les parece? Bueno, vamos a darle gracias. Amén. Vamos a darle gracias al Eterno para cerrar la grabación. Amado Padre Celestial, en esta hora, mi Rey de Gloria, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Te damos gloria, Señor, te damos honra, te damos alabanza y te damos exaltación, Señor. Padre, al día de hoy hemos visto tu bondad en cada una de nosotras, Señor. Hemos visto, Señor, un antes y un después, Señor. Yo personalmente, Padre de la Gloria,
Te alabo, te exalto, te glorifico, Señor, porque tú me has permitido conocerte, Señor. Porque, Padre de la gloria, puedo ver un antes, Señor, Rey de gloria, lleno de errores, Señor, muchas faltas, Padre. Sé que sigo en ese proceso, Padre de la gloria, pero el día de hoy he podido ver cómo tú has transformado mi vida, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través de tu Torá, Señor. Y me siento muy agradecida contigo, Señor, porque al igual que esta mujer que hoy pudimos estudiar, Señor, he vivido un proceso contigo, Señor, en el cual tú me has permitido conocerte, me has permitido, Señor, Padre de la gloria, conocer tu Torá, Señor, experimentar tu palabra, vivir, Señor, oh Rey de gloria, tratar de vivir conforme a ella. Señor, y el día de hoy puedo decir, Señor, que mi confianza está puesta en ti. Sigo confiando cada día, Señor, porque así como decía mi hermana Marta, Señor, es necesario, Señor, ser probados. Y en medio de las pruebas, en medio de la aflicción, Señor, tú nos formas, Señor, Rey de gloria. Fortaleces nuestra emuná, Señor, nuestra fidelidad. Y hoy te damos gracias, Señor, porque entendemos, Padre, que tú nos has dotado como mujeres, Señor, de unos dones especiales, Señor, Padre Celestial, para apoyar a nuestros esposos, Señor, Rey de gloria, Padre Celestial, y debemos aprender a usarlos de la mejor manera, Señor, para ayudarlos a ellos, Señor, Rey de gloria, a poder cumplir tu propósito, Señor, lo que tú has determinado para ellos, Señor. Oro por las que están casadas, Señor, aquellas que están conviviendo con sus esposos, Padre amado. Continúa tú glorificándote en su vida, dándole sabiduría, Señor, Rey de gloria, para ser esas esposas, esas madres, Señor, conforme a la Torá, Rey de gloria. Aquellas que están solteras, Señor, que aún no han conocido varón, sé tú guiándolas, Rey de gloria. Señor, aquellos que ya conocieron varón, Señor, que están solas, Rey de gloria, en este momento, Señor, pero tú eres su hacedor, tú eres su marido. Ayúdalas cada día a fortalecerse más en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, porque queremos ser esas mujeres que te glorifiquen, esas mujeres, Señor, que testifiquen de tu obra en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por este tiempo especial, mi Rey, por habernos dado la oportunidad de compartir, de poder, Señor, escucharnos las unas a las otras, Señor, nuestras opiniones que son de edificación, Rey de gloria. Y abandonamos, Señor, este tiempo en tus manos y te pedimos, Señor, que cada reunión sea una reunión hermosa de edificación, Señor, donde podamos aprender tu palabra y podamos ser edificadas las unas a las otras a través de nuestras opiniones, de nuestros aportes, Señor, de las preguntas. Rey de gloria, te damos gracias, Señor, por este espacio. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos y te damos gloria, Señor, una vez más en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén.